Solo a través de la palabra de Dios nos da a conocer planes, propósitos, que Él tuvo desde antes de la creación. Desde antes de la creación, el Señor ya tenía estos planes y estos propósitos. Miren, ya ustedes han leído 1:3, cómo Dios habla ahí, cómo ahí nos está mostrando parte de sus deseos, de sus planes. Vamos a leer desde el 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Todo esto aquí nos está mostrando sus propósitos, no los tuyos ni los míos, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Todo esto es parte del plan de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre. Todo esto nos ha hecho Dios, nos ha dado el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí viene, dice, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, aquí viene toda intención, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Claro que es un misterio, dice que en el Antiguo Testamento no se dio a conocer estos misterios de Dios, según su beneplácito, así le gustó, el cual se había propuesto, aquí está otro punto, en sí mismo, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo. Dice que también Él nos escogió en Cristo y nos ha bendecido, todo debe ser en Cristo. Dice reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, porque son dispensaciones que Dios tiene con el hombre, tiempo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, te damos gracias en esta hora. Por favor, Señor, tu misericordia, tu fidelidad para con tu iglesia, Señor, que tú has puesto en tu corazón de reunir, Señor, todas las cosas en Cristo, Señor. Y empezaste con tu iglesia, reuniéndonos, ¿no? Llevándonos, Señor, a tu presencia en Cristo Jesús. Por favor, te pedimos que abras el corazón, que analicemos cada uno, Señor, nuestra relación que tenemos contigo, en el nombre de Jesús, Señor. Dios nos reveló parte de sus planes, son los más importantes. Podemos conocer los planes, los propósitos de Dios. Dice que uno de sus propósitos de reunir en Cristo Jesús todas las cosas que hizo en su creación, porque ahorita no están reunidas en Cristo Jesús. En todo está en separación. Ahora, voy a hacer unas preguntas aquí, no me las conteste, pero piénselas. ¿Crees que a los hombres del mundo les importa, les interesa los planes, los propósitos de Dios que tiene Él? Lo que Él va a hacer en la tierra, ya verdad, ¿crees que al mundo le importe lo que Dios quiere hacer, los planes, los propósitos, ¿no? Lo único que les importa es planes y propósitos. Por eso analicemos nuestra vida también. Y a ti no te importan los planes, los propósitos de Dios, algo más. ¿Entiendes? Mire, porque nos damos cuenta nosotros que todo lo que es del reino de los cielos, de Jesucristo, todo lo espiritual, su palabra, conocimiento, asuntos de la palabra del reino de los cielos, ¿qué valor? No tiene valor, no tiene importancia, no tiene interés para el mundo. Al mundo le importan las cosas de Dios, le interesa la palabra, le interesan los planes, los propósitos que Dios tiene, le interesan a ti. ¿Realmente estás movido, interesado en los planes de Dios? Hoy va a hacer un examen de nuestro corazón.
Miren, ¿verdad? Para el mundo no le interesa. Solamente le interesa el reino material, sus planes, sus propósitos, todo lo que es del mundo. Pero nada de lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que ni al diablo usted le va a interesar los planes, los propósitos que Dios tiene para nosotros o para su iglesia? Claro que no. El diablo tiene sus propios planes, sus propios intereses. Miren, el Señor Jesucristo dijo, pero una ocasión, estando el chico, ¿verdad? Cuando se había perdido según en el templo, y le preguntaron de dónde estaba. ¿Qué fue la respuesta que dio? En los negocios de mi padre me es necesario. ¿En qué negocios estamos nosotros? Primordialmente, sean sinceros, después vamos a hacer un análisis, cada quien en su vida, ¿verdad? Pero mire, el Señor dijo eso. Fíjese, Él vino a eso, a los asuntos, a los negocios de Dios el Padre. No vino a meterse en ningún asunto, en ningún negocio tuyo, ni menos del diablo. Ahora, sabemos que para Dios, para Jesucristo, y sus propósitos, planes, sus asuntos, son lo primordial. Son lo primordial. Lo más importante para Dios son sus asuntos, sus negocios, para lo que Él vino, ¿verdad? Para Dios, su palabra, cumplir su palabra de Dios. ¿Cuáles son los asuntos, propósitos, planes que Dios tiene y que nos ha revelado aquí? Principales de Jesucristo, tiene muchos propósitos. Acuérdense, somos hijos de Dios, para eso nos ha llamado el Señor, no para que cometas y introduzcas solo en las cosas del mundo. De ahí nos sacó el Señor, por favor. ¿Cuáles son esos asuntos, propósitos principales de Jesucristo para los que vino haciéndose hombre y morir, y dar su vida por nosotros? ¿A qué vino el Señor? A morir y a dar su vida por nosotros. Para la creación y la formación de su iglesia. Él no vino a morir por el mundo, ya usted lo sabe. Él vino a morir por su iglesia, para aquellos hijos de Dios que ya había escogido, para ti, para mí. ¿Qué interés tienes tú en los asuntos de Dios? ¿En qué te involucras más en tu vida todavía? Sí, hermano, porque pues Dios conoce tu corazón, mi vida, mis deseos, mis intenciones. ¿En qué asuntos estoy más metido? ¿En qué propósitos quiero yo y no quiero los propósitos de Dios? Porque miren, Él vino a crear, a tomar Dios su vida por ti, para sacarnos del mundo, del pecado, de la esclavitud. Dios está súper agradecido. Y esto sigue siendo su principal asunto, prioridad, obra de Jesucristo en la tierra. ¿Cuál seguirá siendo la principal obra de Jesucristo? Lo mismo, por su iglesia. Vela por ella, cuida, protege, la ama, la bendice. ¿Cuál es la reacción de su iglesia para él? ¿En qué? Entonces realmente y yo digo una cosa, es muy difícil a veces. Yo tengo que orar mucho para pedirle a Dios que nos dé algo. Yo no quiero dar algo de mi propia cuenta. Nos tenemos que dar a Dios y pedirle a Dios qué es lo que quiere, Señor. ¿Qué es lo que quiere para tu iglesia? No se trata de pararse aquí y empezar a decir cosas vanas. Tenemos que tener la conciencia clara de que lo que Dios quiere decir en nuestra iglesia. No es fácil, no es fácil, darnos los que predican saben. Muchos de ustedes menosprecian las cosas de Dios porque aman más al mundo y las cosas del mundo, porque su corazón no está tan lleno de Dios, no está tan decidido a seguir, amar a Dios, seguir amando al mundo. Pero bueno, miren, tampoco la prioridad de Jesucristo son el reino de los cielos, su iglesia, todo lo que representa, sus planes, sus propósitos. Él no los va a cambiar por los suyos. Pero quiero decirles, aunque el hombre está tan metido y no tiene otro pensamiento que el mundo y las cosas materiales, terrenales, pero tampoco para Dios, para Jesucristo, fíjese que lo material, las riquezas, las propiedades,
oro, dinero, negocios, valores que el hombre tiene. ¿Usted cree que a Dios ese es su prioridad? ¿A Dios le interesa? Nada de este mundo. O sea, tampoco para Dios ninguna cosa material, riquezas, propiedades, cosas, nada de este reino tiene un valor, un interés para nada en el reino de los cielos. Así como aquí en la tierra no tiene ningún valor lo espiritual, pues tampoco para el Señor en el cielo. Nada tiene un valor para Él en el cielo, lo material. Ni tus planes, hermano, ni tus deseos, ni tus propósitos, ni tus gustos, ni tus logros materiales. Porque el hombre se envanece ya porque cualquier logro material. Y cree que ese es el propósito de Dios para su vida. Están equivocados. El propósito de Dios para nuestra vida. Como iglesia, no estoy hablando del mundo. Pero ustedes son iglesia de Dios. ¿Se consideran ser iglesia de Dios? ¿Cuerpo de Cristo? Entonces el propósito que Dios tiene es para ti, no para el mundo. Uno todavía es hijo del mundo, pues no es para ustedes, ¿verdad? Pero para Dios el único valor e interés que tiene son las cosas espirituales de su reino. Que para Dios no tiene un valor de interés para nada las cosas del mundo, ni tus planes, deseos, propósitos, nada, ni económico. No tienen valor alguno para Dios en el reino de los cielos. Nosotros estamos muy metidos en las cosas, nosotros en nuestra vida, en el futuro y en todo lo demás. Pero realmente, ¿cuál es el propósito? Es que necesitamos y nos preocupamos por cosas, ¿verdad? Terrenales y materiales, pero no por los propósitos de Dios. Mire, los hombres en el mundo, ¿qué aprecian? ¿Cómo los hombres del mundo aprecian y luchan por todas estas cosas del mundo material? Y es lo único que tienen en su mente, ¿verdad? Ahora, yo digo una cosa, debemos de pedir a Dios, hoy y siempre, a Dios, tu iglesia, no el mundo no puede ser que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia y voluntad, ¿sabe para qué? Para administrar los talentos, los dones, los ministerios, todas las riquezas espirituales de tu sabiduría, de tu conocimiento que Dios nos ha dado. Debemos de pedirle a Dios sabiduría para esto. Señor, ¿qué dones, qué talentos, qué cosas espirituales me has dado? Enséñame a administrarlas, enséñame a usarlas para tu reino, no para tu propio propósito. Tenemos que analizar, porque todos tenemos un don, un talento, tanto material como espiritual, y que Dios nos lo está dando para un fin, un propósito, para el reino de los cielos. No para enriquecer a un pastor, no para enriquecer a una iglesia, no, para que sea llevado el evangelio a Dios, al reino de los cielos. Entonces, debemos de analizar y pedirle voluntad para administrar talentos, dones, ministerios, riquezas, tanto materiales como las espirituales. Los dos se entienden. ¿Quién les acaba de decir algo? ¿Quién le ha faltado la comida, el trabajo, el no hay justo desamparado ni sufrimiento que me diga tanto. Dios ha llenado también de bienes materiales a su iglesia, de trabajos, de bendiciones. ¿Qué hacemos con esos talentos que Dios te da? ¿Dónde los estás aplicando? Es tan triste, hermano, que los hermanos los aplican solamente a sus propios criterios, a los criterios del mundo. Entonces, debemos de pedirle a Dios esta clase de sabiduría, de voluntad, porque si no tienes voluntad, hermano, de nada sirve, ¿verdad? Pues tanto las materiales como las espirituales que Dios nos dio a cada hombre. ¿Qué hacemos con ellos? Con los dones, talentos espirituales, ministerios. ¿Qué hacemos con ellos? Muchos creen que con estar aquí sentados es suficiente. Nunca aplican su talento, ya sea espiritual como material, para el reino de Dios. Eso no es suficiente. Dios nos dice, ¿verdad? Que nos da todos talentos. ¿Y qué nos dice? Cuando también le pide cuentas a aquel administrador que había hecho mal uso ¿de qué? De los dones, de los talentos que Dios le dio.
los despilfarró en cosas, en tiempo. Tu tiempo también te lo da Dios. En tus cosas solamente materiales te lo da. Los despilfarró en cosas del tiempo, vanos del mundo, y nada para el reino de Dios. Hermanos, Dios nos da su vida. Muchos tienen dones espirituales y otros dones materiales. ¿Dónde los apuntan? Ahí, hermano, ¿cómo voy a ofrendar para el reino de Dios? Pero para el reino de Satanás, ¿qué ofrendan? Yo sé que nunca lo ofrendan. Y no me interesa. Pero ¿sabe qué? Dios va a pedir cuenta de nuestros dones naturales y nuestros dones espirituales. Y aunque uno le quiera decir y se quiere cuidar, como aquel que le dio solo un don espiritual, ¿verdad? Y lo escondió. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Está afuera? ¿Está afuera? ¿Qué quiere? Hermano, mientras no pongamos nuestros dones en el servicio de Dios, tanto materiales como espirituales, Dios va a pedir cuentas de nuestros dones, talentos, tanto materiales como espirituales. Que si en lo material no le podemos servir, menos en lo espiritual. Que en las ganancias injustas no fuimos fieles, hermano, menos en lo espiritual. No tengo tiempo. Y es la iglesia, entonces, fíjense, debemos de analizar entonces nuestro cristianismo. Analiza tu cristianismo. Analice cada uno qué clase de cristianismo. ¿Cómo está la cosa? Dios, cuando les da el mensaje a las 7 iglesias, ¿saben qué les hace una análisis? ¿Creen que ellas se daban cuenta de su estado espiritual? No nos damos cuenta hasta que llegamos a un análisis de un doctor. No te ven enfermedad hasta que el doctor te ve. La iglesia tuvo que ser vista por el Espíritu Santo de Dios, y Dios les tuvo que decir, analizarse qué clase de iglesia son. Hermano, ¿qué clase de iglesia tenemos nosotros? Una iglesia tibia. Yo lo veo ya. Una iglesia mediocre. Una iglesia tibia. Que no le interesan los asuntos de Dios. Viven para sus asuntos, para sus negocios, para sus propósitos solamente vanos y vacíos. La iglesia de Laodicea no necesitaba del reino de Dios, no necesitaba ya de Dios porque ya era rico. En fin, miren, debemos de analizar nuestro cristianismo. ¿Qué clase de cristianismo tenemos llevado? ¿Qué clase? ¿Tú crees que le trata de cristianismo? ¿Tú crees que le trata de cristianismo? Cada uno personalmente, cada uno, haga una análisis a Dios. ¿Qué clase de vida? El corazón es el más vida. Tu corazón te puede engañar. No confíes en lo que tú crees. Siempre, yo no sé. Porque no tienes que tú estás muerto. No te confíes en lo que tú crees, sino en lo que el análisis de Dios nos puede decir. Yo creo que hoy a mí me llama. Yo estoy llevando. ¿Qué clase de cristianismo? Cada uno de los que creen verdadero. Creen que realmente puedan irse con el mundo. Están lo suficientemente preparados. Han hecho la voluntad de Dios como los hijos. Han rechazado la palabra. Y es la iglesia de Jesucristo, dice, quien dejó Dios. ¿A quién dejó el Señor aquí en la tierra como administrador de los bienes tanto materiales y espirituales para su reino de los cielos? ¿A quién dejó? Solo a la iglesia. Nos dejó a nosotros, hermanos, capten, entiendan. A cada uno de nosotros nos dio dones, talentos. ¿Para qué? Para su reino, para su servicio a su iglesia. Y le dio la tarea, la obra de servirle para su reino, su iglesia. Seamos sinceros. Estamos realmente usando esos dones, esos talentos para el reino de Dios. Fíjese, Dios no dejó a los hombres del mundo, ¿no? ¿Usted cree que los hombres del mundo pueden hacer esta obra? No. Dios apartó a su pueblo. El mundo y sus hijos sirven al reino del diablo, aunque soy feo. Es la realidad, ¿no? Es la realidad. Sirven al demonio y a su reino en todo lo que les manda y les dice, en las cosas materiales, en las diversiones, en los juegos, en los centros, de todo lo malo.
están sirviendo ahí a Satanás. No están sirviendo a Dios. Y todo su dinero y todo lo que ellos tienen, porque Dios les dio dones, inteligencia también. ¿Dónde la aplican? Hacer dinero, hacer negocios, hacer esto, hacer lo otro. Pero se preocupan en las cosas de Dios. Y así se quieren. Negocios, asuntos, intereses que son del mundo, del diablo, pero no les interesan los propósitos de Dios, ni les interesa, ni pueden, no pueden interesarse en las cosas de Dios. No, imagínate que Dios usara al diablo para edificar y hacer la obra de santidad. ¿Cómo? Si su naturaleza es de pecado, de maldad, de todo. ¿Cómo va a usar al diablo para edificar la obra de Jesucristo, su iglesia, santidad, de evangelismo? El diablo tiene sus evangelistas, ¿no? Mormones, testigos, bautistas, todo tipo, romanos. Tiene sus propios siervos que usa, pero no van a predicar la salvación, ni van a tener parte en la santidad de Dios, no van a predicar el evangelio. ¿Usted cree que el Señor va a usar en la enseñanza, en su iglesia, a un hijo de Dios? Pues claro que no. El diablo usa a sus hijos en sus iglesias padres para enseñar doctrinas del diablo. Jamás podrían hacerlo. Su propia naturaleza de pecado, de mentira, es homicida, es mentiroso, padre. ¿Cómo cree que Dios va a usar? Un demonio. Ni tampoco a ningún hombre que sea un instrumento de Dios. Aquí ha llegado muchos diablo, leyendo, ¿verdad? Obra de Dios. Tarde que temprano el Señor. Miren, los hombres, para que podamos servir a Dios, ya usted lo sabe, ¿no? Pues ve si usted realmente ha renacido espiritualmente. Y tú vas a ser un siervo de Dios. Y vas a servir a Dios, porque aún siendo malos, pecadores, borrachos, drogadictos, mujeriegos, Dios nos escoge y nos limpia, pero nos limpia de estas cosas. Y nos hacen nacer de nuevo. Si queremos servir a Dios, tenemos que nacer de nuevo para ser parte de su iglesia. Mientras no nazcas de nuevo, tú siendo parte de Satanás y de su reino. Hasta que nacemos en Cristo Jesús, no le dan importancia a la obra del Espíritu. Entonces, vamos a tener la naturaleza, el Espíritu de Dios, y así solamente podemos servir al Señor en todos los asuntos, propósitos, en la alabanza, en la adoración. ¿Ves cómo los hombres del mundo, tú crees que pueden cantar una alabanza a Dios? Ellos le cantan a Satanás, a su reino, al mundo. Pero cuando hemos renacido, el propósito de Dios es que le sirvamos en su reino, en su cuerpo, en su iglesia, no en el mundo. Tenemos que nacer. Y es así que vamos a servir al Señor en sus asuntos, en sus propósitos que tiene para su iglesia. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos lleva a los mentiras para que identificamos con los dones, talentos que Dios te da. ¿Sí? Entonces, Dios va a pedir a su iglesia cuentas. El hombre nunca cree que Dios le pida cuentas. Ya pedir a su iglesia cuentas de lo que hayamos hecho para ti. No te va a pedir cuentas de lo que hiciste en el mundo, si fuiste un excelente maestro, si fuiste un excelente que sea músico para el mundo, si fuiste un negociante de primera empresa. No, esos son los del mundo. Eso es lo que hacen. Pero Dios va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho para su reino, a su iglesia, a través de los dones, talentos, ministerios espirituales, y también de los talentos, cosas materiales que nos dio en la tierra. Si los usamos solo para nuestra propia vida carnal, material, o los usamos también para las obras de Dios. Qué difícil es tan solo desprenderse de lo material. ¡Oh! Pero yo quiero decir una cosa, que cuando obra el Espíritu Santo, ¿sabe qué? No tiene dolor de desprenderse de dar justo que pueda servir a Dios. Mire, el ejemplo de que muchos no lo quieren aceptar esto. Cuando el Señor, la iglesia primitiva, ¿qué pasó con la iglesia primitiva? Cuando los primeros convertidos, ¿se acuerdan? Dice que daban su tiempo de Dios. Hermano, eso
tan materialistas, lo podían hacer porque fue tan movido su corazón que se desprendieron de todo lo material. Tú no puedes desprender con nada. ¿Qué está pasando? Será el Espíritu Santo que tiene por el espíritu del mundo. El espíritu de soberbia, de altivez, de provincia. Pero, ¿usted cree que eso les pesaba darla? No cree. Hace algo. Ya has despojado de lo que tú más quieres. De tus bienes, no estoy diciendo de tu esposa ni tu suegra, sino de tus propios bienes materiales. Si Dios te pidiera tu casa, si Dios te pidiera tu coche, más Dios te pidió a Abraham lo que más quería. Nosotros queremos dar lo que sea, pero no quieres darle a Dios tu corazón. Mire, por eso el Señor dice aquí, esos talentos, cosas materiales que nos dio en la tierra, si los usamos para su reino o los despilfarramos, los usamos solo para nuestra propia vida. Por eso Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí viene otro punto muy importante, y cerrando, de lo que quiso y lo que va a hacer. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El hombre se reúne por diferentes dioses, diferentes sistemas políticos, económicos, de reunir todas. Aquí estamos reunidos en Cristo Jesús. No en el nombre de fulano, de fulano. No hay ninguna denominación, ni ningún grupo. Aquí estamos reunidos solo en el nombre de Cristo, nada más. No hay otro nombre que quiera tomar el lugar de este lugar. Si alguien lo quiere hacer tarde que temprano, para afuera. Porque no le puedes dar la gloria a ningún hombre. Conocer el misterio de su voluntad, lo que hacer. De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que no es en el mundo, que no es en un hombre, que no es en una política, que no es en un santo, en un Dios falso. En Cristo Jesús, en el cual Dios creó todas las cosas. Y como vino el pecado y se dividió y todo se disolvió, ahora Cristo tiene que reunir todo para Él y por Él. Y empieza con su iglesia, una reunión de hijos de Dios, no hijos del diablo. De reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las de los cielos y de la tierra. Pero esta reunión empieza con algo primero. Esto fue lo primero que hizo Jesucristo en su primera venida. Él no vino a formar a la nación de Israel, nada. Él no vino a formar tu negocio. Él no vino a formar ningún reino de la tierra. Él vino a formar su iglesia. Su iglesia. Y no es de nadie, es de Cristo. Y muchos, ay, la iglesia de Cristo, no están locos. Ayer les decía, ¿no? Lo que decía el hermano. Ernesto es mi pastor. ¿Y qué? Todo me faltará. Y cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y se dice, es la iglesia de Anis, es la iglesia de Beto, de Josué, o de quien sea. Todo nos va a faltar. Pero Cristo no nos falta nada. Estamos completos, cabales. ¿Qué más quieres? Bueno, esto fue lo primero que hizo. No fue así. Reunirnos en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque estábamos todos dispersos. Juan 11:50. Dígame dónde andaba usted en sus caminos, en sus pensamientos. Juan 11:50. Recuerde que que aquí profetizó este sumo sacerdote, no sabía ni lo que decía. 1:50. 11:50. Que cuando hicieron un concilio, ahí se reunieron. No penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, que así fue, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, ¿sí? Pero dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, para congregar una reunión en uno a los hijos de Dios
todos estaban dispersos a los hijos de Dios. Oye, tanto los de Israel como nosotros los gentiles, porque Israel también estaba disperso y no los está reuniendo. Y no es el propósito de Dios de reunir a sus hijos. El propósito de Satanás es destruir, deshacer, ¿verdad? Disolver, pero la unidad de Cristo por su Espíritu es indisoluble en un verdadero Cristo. Entonces, aquí está hablando, reunirnos en un solo cuerpo, reunirnos en un solo cuerpo. Ya no van a ser dos cuerpos, no tres cuerpos. Los judíos, nosotros vamos a ser reunidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Luego, mire, qué cosa más hermosa en Efesios 2. ¿Cómo dice el Señor? Su propósito es reunirnos como iglesia, Pero muchos, yo no necesito la iglesia. Pues lo más seguro es que te vas a quedar. Dice, ¿desde dónde leeremos? Está hablando de los gentiles, dice, por 2:11, pues aguanten tantito. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque el hombre crea, ¿verdad?, que está con Dios, y dice, es que yo creo en Dios. No están con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, todo es en Cristo Jesús, Señor. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y aquí viene, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos, tanto a los judíos como en un solo cuerpo, de reunirnos como una iglesia verdadera, como un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ya nos sigue hablando. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Reunir. Oye, hermano, cualquiera de nosotros entendemos esto. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La unión. Es un hombre y una mujer por amor. ¿Qué crees que es el propósito de Dios con tu esposa? De reunirla, de juntarla, de llevarla al plan y al propósito que tiene para acabar con ella. Y si tú no quieres ser tu iglesia, pues entonces no te vas a poder reunir, no vas a poder ser parte del cuerpo. Cuando Jesucristo regrese, ahora, aquí estamos viendo que no es una unión, ni una reunión, a una religión. Pues estamos acostumbrados. Es una religión. Al vengo cuando quieras, cuando me den ganas, todo. No, esta no es una religión. Si crees que es una religión, estás mal. Esta no es una religión para que vengas y hagas lo que quieras. En la religión se hace lo que quieras. Aquí tenemos que cumplir la palabra de Dios. Una reunión, no a una religión, ni a una nación, sino a su propio cuerpo. Esto somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos estar separados de Cristo ni de cuerpo. No puede estar separado de si no lo entienden. Y lo Jesucristo regrese por su iglesia, vendrá a qué dice, a reunirse con su iglesia, nos reunirá en Jesucristo y nos llevará al cielo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Cuando venga Jesucristo, ¿a qué viene Jesucristo? Por su iglesia. Por su iglesia viene. Así como Él vino personalmente a crear su iglesia, tuvo que venir Él mismo. No mandó a los ángeles, no mandó a nadie, ni a María, como dicen, por favor, ¿verdad? Vino Él mismo a crear su iglesia, porque es su cuerpo propio de Él. Tú eres parte de su cuerpo, si es que eres hijo de Dios. Dice 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió venir, y nuestra reunión con Él, ¿estás reunido con Él como Dios te lo pide? ¿O quieres reunirte como tú quieras?
de una forma externa, material, carnal, religiosa. Dice, cuando Él venga, nuestra reunión con Él, porque somos un cuerpo. Pero si no eres parte del cuerpo, ¿cómo vas a estar reunido? ¿Cómo te va a llevar el Señor? Entonces, reunirá, sabemos por la palabra y la voluntad de Dios, que después reunirá a toda su nación de Israel, ¿sí o no? ¿No nos dice que los dispersó primero por todo el mundo? Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Los va a volver a reunir. Porque es el propósito de Dios, reunir todas las cosas. Finalmente lo va a hacer con Israel. Los va a reunir de todas las naciones para formar una nación. ¿Y dónde los va a reunir? Porque estaban dispersos, ¿verdad? Y va a ser en su tiempo, en la dispensación de los tiempos. Ya no lo reveló. Esto será cuando venga Cristo primero por su iglesia, luego venga el tiempo del anticristo, y luego al final el Señor reunirá a Israel. ¿Dónde? Pero no a todos, porque dice que Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente, ¿verdad? Algo no te la tenemos. Es cierto, lo dice Israel, igual de su iglesia. Ya sabemos que su iglesia son un remanente que va a faltar. Yo lo digo bien. Miren, y finalmente, ¿cuál será el propósito? La reunión total y completa de todas las cosas, las del cielo y de la tierra, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tú no te estás reuniendo en una iglesia por un hombre, por una persona, por una denominación. No. Y eres un hijo de Dios, nos estamos reuniendo en Cristo Jesús. Entonces, esta reunión completa y total se va a celebrar en los nuevos cielos y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. ¿Estaremos reunidos allá en nombre de otra persona? En los nuevos cielos y la nueva tierra se cumplirá esta promesa de reunir todas las cosas, el fin de la creación completa de Dios, reunir todo en Cristo, reunir todo en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios finalmente va a hacer en la dispensación de Dios. Y en su iglesia debe de haber unidad, una unidad del Espíritu. Es lo primero que hace el Señor, reunirnos en Jesucristo, como fue en el día de Pentecostés. ¿Qué hizo lo primero? Reunir. Los reunió. Una iglesia. Estaban bien unidos. Estaban verdaderamente. Porque ¿saben qué? Eso pasa. Cuando empezamos en el camino de Dios, estamos muy bien. Somos muy, ¿verdad? Pasa el tiempo. Se acabó ese amor. Se acabó ese amor. Se acabó esa vida llena del Espíritu Santo. Ese celo que te trae. Un enfriamiento terrible. Entonces, fíjese, ya voy a terminar. En su iglesia debe haber esa unidad, porque eso fue lo primero. No es un cuerpo dividido, es un cuerpo unido. La división no es del diablo. La separación no es de Dios. La separación es de Satanás. Y Él viene a separar. Y se va a llevar lo que es de Él, no lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo no se lo va a poder llevar. Tú eres de Cristo, vas a permanecer hasta aquí. Reunidos, reunidos, ¿verdad? Entonces, ya ustedes vieron que hoy en día estamos viviendo tiempos finales. Yo sé que no lo sé. Pero mire, estamos viviendo tiempos finales. ¿Qué tiempos está dicho? Que también tiene que venir un tiempo de afectación. En aquellos, ¿verdad? Que aparentemente son, pero que en la realidad no han renacido. Hoy en día siempre, ¿cómo menosprecian las reuniones de iglesia? No está hablando de reuniones. Está hablando de reuniones. Dice, un solo día Dios nos está diciendo. El día no es. El día es el séptimo día desde que empieza. El viernes. No quiere contar las 24 horas. Pero como iglesia, Dios quiere como iglesia. Siempre menosprecian las reuniones de su iglesia. Creen que no necesitan ser parte unida de su cuerpo de iglesia. Solo dicen que es suficiente creer. Pero sí, es suficiente creer para ser salvo. No necesitas obras. Pero para estar en el cuerpo de Jesucristo se necesita realmente una grande sacrificio. Un dejar tu propia vida carnal, animal, mundana, ¿verdad? ¿Para qué? No necesito ser parte del cuerpo
no necesito, pero permanecer, hermano, si no permaneces en el cuerpo de Jesucristo, es más fácil que el Satanás te lleve, ¿verdad? Él dijo que toda ciudad y casa dividida no permanecerá. Si tú dejas de venir al culto, ellos están religiosos, no estamos religiosos. Los religiosos son aquellos que vienen allá a cara de ellos. Los son los religiosos. Los hijos de Dios somos los que continuamente estamos viviendo como exámenes, los gozamos, aunque sea este día. No nos podemos reunir todos los días, deberíamos. Pero nos gozamos de estar reunidos como tal. Entonces, yo con esto, ¿verdad? Dios dice, si está una casa dividida, no va a terminar. Y cualquiera que su familia, casa, ¿verdad? Dice, ¿cómo entonces termino? ¿Cómo nos encontró este sistema? ¿Cómo nos llamó? A reunir. A estar reunidos. Una vez a la semana. Y no podemos. Los viernes estamos, hermano, con cariño. Pero ¿para qué vamos? Ya ustedes. Pero el Señor dice que debemos estar reunidos, no cuando tú quieras, ¿verdad? Sino el día del Señor. Para los hijos. Ahora, ¿tú qué dices? Y es importante, creen que para Dios es importante y indispensable la reunión de su iglesia. ¿Qué creen? Yo no digo que todos digan. ¿Creen de corazón que es importante la reunión de su iglesia? ¿Sí? ¿Qué hora? ¿David? Pues ¿por qué no viene? ¿No? ¿Es importante? Para ti no es importante. Para muchos no es importante. Si quieren venir, y es importante para Dios. Debe ser importante. No nomás por ser el pastor, no, porque ustedes deben tener ese deseo. Ustedes deben hacer ese deseo de estar en la presencia de Dios como iglesia. Porque el Señor no te va a venir a llamar a ti solito, va a llamar a toda una iglesia. Entonces, fíjense cómo, desde que empezamos en el camino del Señor, cuando empezamos y en donde el Señor nos llama y nos convierte, cómo todo gira en base a su iglesia. Llaman el mundo, ¿no es verdad? Cuando nos convertimos, todo giraba, no sabemos nada más que de la iglesia y de los caminos de hacer los mismos iglesia. La vida de los creyentes, así fue. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y se vuelve más a su vida ante Dios, a su forma de vivir, a su forma de ser. No importa tanto de Dios, no importa más, no importa más mi negocio, no importa más mi familia, todo importa. Pero en primer lugar es Cristo. Y no amas a Cristo más que a tu familia, que a tu esposo, que aún tu propia vida. Entonces vamos a hacer un análisis hoy, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis. ¿Qué clase de cristianismo? Tanto personal. Yo no puedo juzgar los pastores. Yo no puedo juzgar. Quiero mi cuerpo. A mí me interesa mi vida personal, sí, pero también la de la iglesia. Porque Dios nos puso a administrar las cosas de Dios, ¿verdad? No las Biblia. Entonces tenemos que haga un análisis hoy. ¿Qué hace usted? ¿Realmente cree que soy verdaderamente agradable? Realmente Dios me dice. Y verdaderamente Dios me dice qué es lo que no le agrada a Dios de cada uno de nosotros. Por eso dice lo que el Espíritu dice a la gente. Diga. Que nos llevamos, Señor, tú que nos analices, que nos veas, Señor, no nosotros, no nuestro corazón, falso y engañoso, mentiroso, que lo único que quiere es decir. Que se aman. Hemos dejado el mundo, las cosas del mundo, Señor. Que la
insisto, que tú no estás competir que eres tú primero antes que todas las cosas, como tú lo hiciste para nosotros. Tú viniste por nosotros, Señor, y pediste a nosotros, Señor, porque nuestro propósito es que tu amor es infinitamente. Muéstranos, Señor, qué clase de iglesia somos, qué clase de Cristo realmente estamos, Señor, siguiendo. Estamos, Señor, viendo que cada uno en primer lugar en nuestra vida. Estamos, Señor, que estamos, Señor, dando los dones, talentos, ministerios, a ti, Señor. Y que también en lo material, en lo espiritual, estamos sirviendo. Porque todo esto se va a acabar. Ya uno material, pero lo espiritual, Señor, no se termina. Esto es lo que tú nos das. Bendito sea, ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, tanto en lo material, que no despilfarremos, Señor, en el mundo y en las cosas del mundo, y menos nuestros dones y talentos espirituales, que no nos extrañemos. Ayúdanos, Señor, a seguir. Dios les bendiga.